Buenas noches a todos. A nombre de la Federación Nacional de Neonatología de México, el día de hoy, 10 de junio de 2026, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la plataforma virtual Zoom, les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro presidente, el doctor José Alfonso Gutiérrez Padilla. En esta ocasión, agradezco a la doctora Naya Araji Corona Muñoz acompañarme a la coordinación de esta sesión. La doctora Corona Muñoz es médico cirujano partero por la Benemérita Universidad de Puebla. Hizo pediatría en el Centro Médico Nacional de la Raza, avalado por la UNAM. Hizo neonatología por el Instituto Nacional de Perinatología de México, avalado por la UNAM. Es asesora en lactancia materna por el Ministerio de Sanidad de España. Realizó vigilancia e intervención temprana del neurodesarrollo infantil por el Instituto Nacional de Perinatología, así como alimentación complementaria por el Ministerio de Sanidad de Colombia. Es actualmente presidenta de la Asociación Neonatóloga de Tlaxcala. Muchísimas gracias por su acompañamiento en coordinación y adelante, doctor. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos, como ya dijo la doctora Alma, a una sesión más de la Federación de Neonatología. El día de hoy me toca presentar al doctor David Alejandro Martínez Secopieri. El doctor es especialista en ginecología y obstetricia por el Benemérito Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es especialista en medicina materno-fetal por el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca. Tiene la maestría en medicina y terapia fetal por la Universidad de Sevilla. Tiene un doctorado en investigación multidisciplinaria en salud por la Universidad de Guadalajara. Es profesor del curso de alta especialidad en cirugía y terapia fetal por la Unidad de Alta Especialidad Materno-Infantil, doctor Sergio Fajardo Dueñas. Es profesor titular de la especialidad en medicina materno-fetal en la Universidad de Guadalajara. También es coordinador de enseñanza de la especialidad en medicina materno-fetal en la Unidad de Alta Especialidad Materno-Infantil, doctor Sergio Fajardo Dueñas. Está en la Unidad de Medicina y Cirugía Fetal en el Instituto Fetal San Javier. Es profesor de la asignatura de obstetricia en la Universidad de Guadalajara. Pertenece al Comité de Cirugía Fetal de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. También es profesor de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. Está en el Sistema Nacional de Investigadores. Está certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Ginecología, así como de Medicina Materno-Fetal, y actualmente es el presidente de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal del Estado de Jalisco. Doctor, bienvenido y muchas gracias por esta sesión. Hola, buenas noches a todos y aprovechando para felicitarlos a todos hoy en su día, el Día del Neonatólogo. Muchas felicidades a todos que luchan día a día por nuestros niños recién nacidos. Y también agradezco sobremanera la invitación de parte de la Federación. Sin más, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y pues el tema que se nos pide el día de hoy hablar con ustedes es un tema que en lo particular nos apasiona bastante, que es a lo que dedicamos la mayoría de nuestra práctica clínica en la actualidad, que es la cirugía fetal. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la cirugía fetal, en qué hemos avanzado en México, cuáles son los retos actuales y cuáles son las propuestas actuales acerca de los procedimientos quirúrgicos fetales que ya están validados y aquellas que todavía tendrán que pasar pues por algunos procesos de investigación y de validación. Bueno, está por demás decir que las malformaciones congénitas, los defectos congénitos son importantes. Cuando nosotros miramos un poco hacia atrás, la mortalidad neonatal a inicios de siglo, vean cómo ha disminuido drásticamente a más de la mitad de cómo empezamos a este siglo. Y esto ha sido pues gracias al trabajo en conjunto de médicos neonatólogos, pediatras, ginecobstetras, así como el mismo sistema y sector salud. Sin embargo, cuando vemos
la mortalidad atribuida específicamente a las malformaciones y defectos congénitos, vemos que realmente esta tasa de mortalidad neonatal se ha estancado, ha estado en una meseta de la que no ha podido disminuirse. El concepto del feto como paciente no es un concepto nuevo, esto no es algo que sea una moda, a pesar de que eso pareciera, pero realmente hablamos del feto como paciente desde hace muchos años, desde los años 70, 80, que se intentaban los primeros procedimientos terapéuticos intrauterinos. Pero el concepto del feto como paciente, a pesar de que va más allá del conocimiento de que el feto no tiene una personalidad jurídica, un poder de decisión y depende específicamente de la madre, nos referimos a que el feto es un individuo que va a presentar complicaciones, va a presentar enfermedades, signos clínicos que van a definir entidades nosológicas, pero que estas patologías son o tienen la característica de ser progresivas in útero y algunas de ellas van a tener todavía consecuencias posteriores al nacimiento. Yo no conozco un paciente más paciente que nuestro feto, que se queda aquí sentado esperando 9 meses para que lo podamos atender. Y la consecuencia lógica del diagnóstico prenatal, que cada vez podemos diagnosticar más, cada vez podemos observar más cómo se da la vida intrauterina, bueno, el que veamos más ahora la consecuencia lógica es qué vamos a hacer con ese conocimiento del diagnóstico prenatal y si es posible tratar un feto in útero. Y les voy a ejemplificar aquí un pequeño caso. Vean cómo esta es una ecografía prenatal en donde observamos un corte transversal del tórax fetal, donde vemos en una ecografía de segundo trimestre, observamos las áreas pulmonares que circundan el corazón y vemos aquí una masa que está desplazando completamente el corazón fetal. Esta masa que en algún momento nos puede representar un efecto de desviación mediastinal y que cuando le aplicamos aquí el Doppler color, observamos que hay un vaso nutricio que sale directamente de la aorta. Esto corresponde a un tumor, a una masa pulmonar que ustedes conocerán muy bien, que es un secuestro broncopulmonar. El diagnóstico es relativamente sencillo, hacerlo de manera prenatal. El diagnóstico diferencial se conoce. ¿Cuál sería el abordaje inicial o las evaluaciones complementarias que habría que hacer con este caso, con este bebé, con este feto? Serán las principales preguntas, pero más allá, si hay un tratamiento que está indicado de manera prenatal, si hay anomalías asociadas y si estos tratamientos o el que esperemos al tratamiento postnatal, como es el estándar en la patología, en la patología congénita, cuáles serían las complicaciones potenciales. Y bueno, este es uno de los ejemplos clásicos que ponemos cuando hablamos de el porqué de la cirugía fetal. ¿Hay riesgos del tratamiento? ¿Hay secuelas a largo plazo? Pues bueno, vean que habíamos evaluado ese feto a la semana 21, donde veíamos una clara desviación mediastinal, pero simple y sencillamente esperando, vigilando ese feto, 8 a 9 semanas después, vemos un tórax que ha normalizado, que sí es cierto que queda ahí el remanente, vemos el vaso nutricio directamente de la aorta y una pequeña área heterogénea en el pulmón izquierdo que ya no desplaza el mediastino y que por tanto pues ya no tiene un riesgo de una descompensación hemodinámica, de una falla cardíaca de este feto, de una compresión traqueal, de una obstrucción de la vía aérea incluso para el momento del nacimiento. Y el único tratamiento con este feto fue la vigilancia y el manejo expectante, que muchas veces confundimos el manejo expectante con no hacer nada. El manejo expectante involucra seguimiento, involucra toma de acciones, involucra volver a calcular riesgos y tomar decisiones. Sin embargo, aquí hay otro caso donde vean que vemos una masa, otra vez un corte axial, vemos también una desviación mediastinal, ese es el corazón que gracias a este efecto de masa del pulmón izquierdo está completamente desplazado hacia la derecha, pero aquí vemos una diferencia, vemos una masa más heterogénea, vemos quiste, vemos un área sólida, pero cuando evaluamos este feto, vemos que no hay hidrox, no se ve algún derrame, no se ve ascitis, no se ve derrame torácico.
y que cuando evaluamos la longitud cervical, cervix está completamente normal. Es un cervix que le llamamos bajo riesgo para parto pretérmino en caso de una tumoración pulmonar que está progresando a un hidrops, que no sería el caso. Y que cuando le aplicamos el Doppler color, lo único que vemos que llega a ese tumor pulmonar es pues las ramas de la arteria pulmonar. Esto es completamente normal, ¿no? Las ramas de la arteria pulmonar. No hay una circulación a través de la aorta. Esto corresponde a otro tipo de tumor pulmonar que se llama la malformación congénita de la vía aérea, antes conocida como malformación adenomatosa quística. Y bueno, este tumor se comporta igual que el secuestro broncopulmonar. Bueno, pues la evidencia marca que sí. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de estos dos contextos? Que una paciente, el primer caso, fue manejada con manejo expectante y ese tumor se resolvió. La bebé está en seguimiento, goza de buena salud, obviamente tiene que llevar un seguimiento pediátrico y neonatal, pero no hubo complicaciones por ese tratamiento expectante. Y a esta paciente sí se le hizo un procedimiento que realmente, pues, no hay evidencia en la literatura internacional, local o nacional que nos marque que el láser percutáneo o la terapia prenatal puede tener un efecto en estos tipos de tumoraciones, simple y sencillamente porque no hay nada que quemarle, no hay algún vaso nutricio que pueda obliterarse o que pueda tratarse de manera prenatal. Pues bueno, la evolución es el caso de una complicación anunciada, la crónica de una complicación anunciada, con una ruptura de membranas, una corioamnionitis, un feto que nació de manera prematura y que murió por una falla multiorgánica, secundario pues tanto a la sepsis como a la prematurez, como también muy probablemente a la destrucción del tejido pulmonar secundario al tratamiento prenatal. Un poco de lo que ha sido la historia de la cirugía fetal, no acabaríamos nunca. Hay muchos hitos en la historia de la cirugía fetal, pero debemos de centrarnos en un punto muy importante, y es que realmente el paciente fetal es un paciente que va a requerir un tratamiento pediátrico. ¿Y qué más? ¿Quién tenía que encargarse de estos bebés? Que pues precisamente un pediatra, un cirujano pediatra, el actualmente considerado como el padre de la cirugía fetal, que es el doctor Michael Harrison, que realiza las primeras intervenciones quirúrgicas a inicios mediados de los 80. Sin embargo, unos años antes ya se había hecho por el doctor Stanley Asensio la primera histerotomía para para hacer una transfusión intrauterina. Esto permitió que una madre que había tenido ya pérdidas recurrentes por una inmunización materno-perinatal pudiera tener al fin a su bebé. En México, esta evolución o este inicio de la cirugía fetal tardó un poco más. Los primeros inicios, las primeras cirugías fetales se realizaron en el Instituto Nacional de Perinatología, donde se realizan los primeros láseres las primeras estetoscopías para la oclusión de las anastomosis vasculares placentarias en casos de gemelos complicados. Y es hasta el 2012 cuando el grupo de Monterrey, el doctor Gerardo Sepúlveda, el doctor Gabriel Villagómez, impulsan esta descentralización e inicia el acceso a la población general con las primeras cirugías fuera de la centralización propia de la Ciudad de México, de la capital, ¿no? Por esos mismos años, el grupo de Querétaro continúa el esfuerzo de estos grupos pioneros de Ciudad de México, del Instituto Nacional de Perinatología y de Monterrey, con un programa temporal de cirugía fetal que hubo en el Hospital de Especialidades del Niño y de la Madre. En Jalisco se realiza la primer cirugía fetal en un contexto de un hospital, de un medio privado, al no haber todavía condiciones para poder realizar este tipo de cirugías, este tipo de procedimientos en el medio público por diferentes cuestiones, pero en el Hospital San Javier, gracias al apoyo y al ímpetu de médicos jaliscienses con gran espíritu humanista, como el doctor Ricardo Hernández Camarena, el doctor José Norberto León Quintero, el doctor Fernando Zazueta, se realiza en una fecha muy significativa, el 10 de mayo del 2019, la primera cirugía intrauterina
en el estado de Jalisco y da inicio formal al programa de cirugía fetal en nuestro estado. A partir de ahí, era imposible que la alta demanda de un estado como Jalisco, que somos tributarios de referencia de muchos estados colindantes y de toda la zona occidente de nuestro país, pues era necesario que hubiera este tipo de servicios, este tipo de cirugías en el sector público, y es en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara donde, gracias a los esfuerzos de también grandes médicos, que el doctor Sergio Fajardo Dueñas, que en paz descanse, ya no se encuentra con nosotros, la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido, que con una gran visión en el año 2021 inician este impulso del programa de cirugía fetal en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, que permanece hasta nuestros días. Pero realmente, cuando hablamos de cirugía fetal, actualmente nos vemos bombardeados de mucha información y pareciera que ahora hay más centros de cirugía fetal que centros de diagnóstico prenatal o de atención obstétrica avanzada. Realmente, la cirugía fetal que está validada es realmente poca. Y vamos a hablar, cuando nosotros tenemos un paciente pediátrico, un paciente fetal, y si nosotros nos ponemos desde desde el punto de vista quirúrgico, bueno, ¿qué le podemos operar a un bebé? Bueno, de poder, como diría un cirujano a un paciente que tiene aquí afuera, pues se le puede operar todo. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente se ha estudiado y que hay evidencia contundente de que hay beneficios para poder abordar de manera quirúrgica prenatal a los fetos? Pues son realmente indicaciones muy limitadas. Los defectos del tubo neural, como la espina bífida, las complicaciones de la placentación monocorial, como veremos, la hernia diafragmática y las obstrucciones urinarias son las únicas condiciones que han sido evaluadas por medio de ensayos clínicos aleatorizados y que han demostrado un beneficio real el hacer una cirugía prenatal con todos los riesgos que implica contra esperar al tratamiento convencional, ¿sí? Ahorita veremos un poco más de esto. Hay evidencia también de que se puede realizar otro tipo de cirugías en obstrucciones cardíacas de los tractos de salida, en tumores fetales que obstruyen la vía aérea, por ejemplo, en tumores placentarios, en bandas amnióticas que comprometen la circulación de algunas extremidades y pueden ocasionar amputaciones. Sin embargo, todas y cada una de estas condiciones se han ido probando y han ido quedando pocas indicaciones realmente validadas desde el punto de vista clínico. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Y esto desde las primeras publicaciones del doctor Harrison de los años 80 y las actualizaciones a inicios de este siglo, los criterios para cirugía fetal son muy estandarizados y deben de cumplirse todos. Deben de cumplirse de una manera muy específica para que podamos realmente ofrecer solo la cirugía fetal a aquellos casos en los que realmente tendremos un beneficio. Tiene que ser un feto con una anomalía aislada. Debe estar esa pareja realmente informada de que va a ser sometida a una cirugía que requiere un nivel hospitalario de alta complejidad y que si no se realiza esa cirugía, este feto, este recién nacido, puede tener complicaciones, ya sea muerte perinatal, muerte prenatal incluso, o afectaciones en su calidad de vida. Pero vean cómo es importante que dejemos muy claro que la cirugía fetal, yo siempre les digo cuando hablamos en estos foros, la cirugía fetal no acaba en el quirófano. La cirugía fetal acaba en una UCIN, acaba en una unidad de neurodesarrollo o acaba en calidad de vida. Entonces, la cirugía fetal debe de hacerse en un contexto de un equipo multidisciplinario que pueda hacer toda esa línea de atención que involucra la cirugía fetal. Diagnóstico prenatal preciso y seguro, una asesoría completa no directiva hacia la paciente para que ellos tomen sus decisiones y acepten los riesgos de la cirugía. Sí, el aspecto técnico de realizar la cirugía, pero también de resolver las potenciales complicaciones y la atención de ese recién nacido que puede complicarse incluso en la cirugía. Y ahí vemos haciendo una fetoscopía semana 26 que se desprende la placenta y tenemos que sacar a 2 bebés y entregárselos a ustedes los neonatólogos en esas condiciones,
pues obviamente tenemos que tener este equipo multidisciplinario y un nivel hospitalario de alta complejidad. Hace algunos años, en el Hospital Civil de Guadalajara, nos dimos a la tarea de hacer una búsqueda de cuáles eran las principales indicaciones en México o las principales patologías que se podían presentar que eran susceptibles a un abordaje quirúrgico prenatal. Y no encontramos diferencias en cuanto a la información que hay a nivel internacional. La mayoría de nuestras indicaciones son el 20% los defectos del tubo neural, un 25% o la principal complicación o la cirugía que más se realiza o realizamos es las complicaciones del embarazo monocorial, la fetoscopía, pero también la hernia diafragmática y los tumores tanto pulmonares, cervicales y el hidrotórax. Estos en conjunto nos van a corresponder más de la mitad de los casos. Y vean cómo muchas de las condiciones tienen sus consecuencias y su mecanismo por el cual se pensaba, y en algunas se sigue pensando y se ha corroborado, que la cirugía fetal pudiera tener un lugar. Y otras se ha llegado a la conclusión de que esto no es así. Los procedimientos en cirugía y terapia fetal se dividen en transplacentarios, aquellos que podemos dar un medicamento a través de vía oral o intravenosa a la madre y que pasará a la placenta, pero también habrá procedimientos que son guiados con aguja, que luego a veces los menospreciamos, pero son importantes y también tienen sus complicaciones y son muy curativos, como lo es las transfusiones intrauterinas para bebés con anemia. Los asistidos por fetoscopía, como aquí estamos viendo una fetoscopía láser, en un caso de una transfusión feto-feto, donde aquí vemos una anastomosis que sale de acá de la membrana del feto donante hacia el feto receptor y estamos haciendo una ablación de esta comunicación, que esto se ha encontrado ya con evidencia grado 1 de que esto es curativo de la enfermedad, de la transfusión feto-feto. Y la cirugía fetal abierta, por la que podemos resolver defectos, por ejemplo, del tubo neural, como la espina bífida. Y esta es la única cirugía fetal que ha sido validada realmente con evidencia grado 1, ensayos clínicos o metaanálisis, el mielomeningocele, la hernia diafragmática, la obstrucción urinaria y las complicaciones del embarazo monocorial, el síndrome de transfusión feto-feto. Rápidamente, sabemos que la espina bífida, sabemos las consecuencias que tiene, sabemos que lo que está ocurriendo con este feto es que está expuesto a ese tejido neural y con cada movimiento, con cada día que pase, este tejido se va dañando y al final este daño llevará a que la movilidad y la función neurológica de las extremidades se vea comprometida. Pero además, esta tracción del canal medular, esta tracción de las raíces nerviosas, ocasionará obstrucción del flujo de salida del líquido cefalorraquídeo, ocasionando hidrocefalia, ventriculomegalia, ocasionando la secuencia de Arnold-Chiari, y entonces estos fetos tienen necesidad de derivación ventrículo-peritoneal, pueden tener complicaciones de broncoaspiración, infecciones pulmonares por broncoaspiración frecuentes, incluso muerte súbita por esta compresión del tallo cerebral. Y bueno, desde el 2000 al 2011 que se publicó el estudio capital, que es el MOMS Trial, donde se conoció y se tuvo que detener antes de tiempo por la mejoría dramática que presentaban los fetos que se realizaba la cirugía fetal correctiva antes del nacimiento a la manera convencional, perdón, y se demostró que había beneficios que se mantienen incluso hasta la etapa escolar. Estos beneficios eran tangibles, eran muy observables, como lo es una reducción de hasta el 50% de menos colocación de drenajes ventículo-peritoneales, con la ventaja que eso conlleva, y el doble de posibilidades de que estos bebés pudieran caminar de manera ambulatoria independiente, hasta un 30% en la etapa escolar, cuando tuvieran que dar sus pasos hasta un 48 a un 44%, el doble en comparación con la serie de los fetos reparados postnatales. Esto no sin riesgos como un atrapamiento de médula más frecuente, pero sobre todo vean esto, el que nosotros hagamos una cirugía fetal nos está
nos está condenando a que este feto, estos bebés, el 80, dependiendo de la patología, pero más o menos entre el 40 y el 80% van a nacer prematuros. Y la primera causa de mortalidad en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo perinatal es la prematurez. Entonces estamos exponiendo a riesgos, a fetos, a un riesgo de mortalidad alta. Tenemos que seleccionar muy bien los casos, cuáles son los que realmente se van a beneficiar. Las complicaciones del embarazo múltiple monocorial, sabemos que cuando los fetos comparten una sola placenta hay características únicas de esta placentación que pueden llevar a estas complicaciones. La principal y necesaria para que se dé el síndrome de transfusión feto-fetal es la comunicación arteriovenosa en la que de un cordón o de un feto donante se pasan esta sangre de manera masiva y continua hacia un feto receptor. Pero también puede haber una distribución inequitativa de la placenta. A este feto le puede tocar menos pastel placentario que a este otro feto. Y también puede haber una diferencia en la inserción del cordón que también se verá reflejado en la cantidad de nutrientes, oxígeno que va a recibir uno u otro feto. Aquí vemos ejemplificadas las principales complicaciones secundarias a estas características únicas de la placentación monocorial. El síndrome de transfusión feto-feto, el cual es un diagnóstico extremadamente simple para nosotros. Ya la detección esta no debe de representar un problema para el médico obstetra, el médico fetal entrenado. La restricción del crecimiento, en el que vean la diferencia, que aquí no hay una diferencia significativa de líquidos. Aquí sí este bebé está sin nada de líquido, este bebé está en un polidrápneos, pero aquí solo hay un bebé más pequeño. Estas son la restricción del crecimiento selectivo. Este bebé está comiendo menos, le está llegando menos sangre, menos oxígeno. Y aquí hay una anastomosis arterioarterial masiva, gigante, que hace que esta sangre desoxigenada de un feto pase directamente al otro, y como tiene esta sangre es pobre en oxígeno, este desarrollo de este feto no se realiza de manera adecuada del abdomen o tórax hacia arriba. Esto es lo que se conoce como el gemelo acárdico o la secuencia de perfusión arterial reversa. Rápidamente, pues, ¿por qué se presenta esto? El síndrome de transfusión feto-fetal es porque esta transfusión crónica desequilibrada va a estar transfundiendo también los factores metabólicos y hormonales que van a hacer el efecto contrario. Este feto que está donando toda su sangre, como respuesta nos va a liberar aldosterona. Va a estar oligúrico, va a estar hipovolémico, pero esta aldosterona, que va a hacer una retención de líquidos que va a querer para este feto, se va a pasar para el otro, que este bebé está teniendo el efecto contrario. Este bebé está teniendo una hipervolemia, está teniendo un aumento en la precarga, está teniendo poliuria, polidrápneos, una liberación excesiva del factor natriurético auricular, y con la aldosterona que pasa este feto, la sobrecarga cardiovascular se va a aumentar. Y aquí este es el ejemplo de la restricción del crecimiento selectivo. Vean cómo este abdomen es casi la mitad de la circunferencia del hermano. Aquí este feto está teniendo una transfusión intermitente, esto secundario a una repartición inequitativa de la placenta. Y la secuencia TRAP que les comentaba, en el que hay una anastomosis arterioarterial, y esta circulación arterial, que es pobre en oxígeno, hace que este feto no se desarrolle. Sin embargo, está robando sangre del feto normal, del feto bomba, del gemelo bomba, y este bebé actúa como un gemelo parásito, robándole toda esta circulación, y que esto puede llevar a una mortalidad o complicaciones neurológicas en el feto bomba. Otra vez, el diagnóstico de las complicaciones del embarazo monocorial es muy sencillo cuando hay un entrenamiento. Aquí, por ejemplo, vemos un feto que se ve completamente amorfo, vemos una columna vertebral, pero ya no identificamos una cabeza, un tórax, un corazón, hay solo una masa de tejido aquí, y que cuando ponemos el Doppler color vemos que el flujo de la aorta está reverso, es decir, el flujo aórtico debe de venir de cefálico a caudal para salir por las arterias umbilicales, y aquí va al revés, de caudal hacia cefálico. Este es el diagnóstico
del feto de la complicación de la perfusión arterial reversa. Y bueno, el tratamiento curativo de estas complicaciones es la fetoscopía. Aquí vean cómo este feto está completamente plegado. Esta es la membrana, está oligúrico, está en anhidrápneos. El otro feto anda aquí nadando en un saco completamente distendido, en un polidrápneos. Y aquí estamos identificando estas anastomosis vasculares, que son las condicionantes de estas complicaciones. Y vean cómo aquí con una fotocoagulación láser obliteramos estas comunicaciones, y el principio es que de una sola placenta dividamos y hagamos una placenta que le toque a cada feto. En algunos casos, como en los embarazos monoamnióticos, como los fetos con la secuencia TRAP, nosotros no podemos nada más obliterar esas anastomosis porque son muy grandes, nos pueden sangrar, y si ese feto que no tiene un pronóstico fallece, aún queda ese cordón y puede enredarse en el otro bebé, y esto puede ocasionar un accidente de cordón. También podemos hacer el corte y sección del cordón umbilical por medio de la fotocoagulación láser como terapia prenatal. Esto no está libre de riesgos, pero la cirugía fetal para estas complicaciones aumenta hasta un 60% la probabilidad de tener un recién nacido sin anomalía neurológica a los 6 años, y aumenta en general hasta el 90% de que podamos tener al menos un feto vivo al nacimiento, o un 60%, 40-60% de los dos. La hernia diafragmática, no me voy a detener mucho, ustedes conocen perfectamente la patología, en la que un pequeño defecto va a ocasionar secuelas irreversibles en el volumen pulmonar, pero también en la reactividad vascular pulmonar. El diagnóstico de la hernia diafragmática también es un diagnóstico que no debería de fallar, es un diagnóstico muy sencillo. Aquí vemos los pulmones fetales en un corte axial, abrazando el corazón de manera homogénea, un tejido homogéneo. Vemos el diafragma, vemos el corazón que está centrado, vemos el estómago que está donde debe de estar, en el abdomen. Muy al contrario, en esta ecografía prenatal, donde observamos un tejido pulmonar o torácico heterogéneo, donde vemos el estómago justo al lado de las aurículas, donde vemos el corazón desplazado completamente a la derecha. Esto es una hernia diafragmática izquierda. ¿Y qué se puede hacer en estos casos? Bueno, lo que se ha estudiado es la colocación de un balón que se utiliza para las angioplastías cerebrales, para la cirugía endovascular cerebral. Por medio de una fetoscopía se coloca en la tráquea, y el principio de esta cirugía es que al colocar ese pequeño balón, el líquido pulmonar empiece a acumularse en los pulmones, y al estar obstruida la tráquea, esto favorezca el crecimiento y la distensión pulmonar. Sí, aquí estamos viendo una colocación en vivo de un balón. Esto es la tráquea, ahí se ve la carina. Esta es una cirugía que generalmente toma 3-4 minutos colocar ese balón, pero lo más difícil, a veces nos tardamos hasta 1 hora en acomodar al bebé. Pero vean, esta cirugía puede aumentar el volumen pulmonar, y ha demostrado en el Total Trial aumentar hasta un 25% la posibilidad de sobrevida a los 6 meses, y también la necesidad de oxígeno a los 6 meses. Sin embargo, vean que esto se ha logrado a expensas de una proporción muy alta de nacimientos prematuros, un riesgo hasta de 13 veces más de ruptura prematura de membranas en etapas de antes de las 34 semanas, donde todavía los recién nacidos tienen riesgo de complicaciones graves, y casi 5 veces la probabilidad de nacimiento prematuro. La obstrucción urinaria baja, en el que también la evaluación del sistema urinario fetal es muy sencilla. Aquí vemos una vejiga distendida, vemos un feto hidrópico. Aquí el problema de esta patología es que la acumulación y distensión de la vejiga al final va a dañar estos riñones, y que si llegamos tarde, como generalmente lo hacemos, ya cuando podemos hacer una terapia prenatal, generalmente estos riñones o sistema excretor del feto ya está dañado.
Sin embargo, el Pluto Trial, que fue un ensayo clínico aleatorizado que tuvo que detenerse también, al igual que el MOMS Trial, demostró aumentar la probabilidad de sobrevida al año. Sin embargo, esto no con función renal íntegra. ¿Cuáles son los retos? El principal reto es establecer una red de centros de cirugía y terapia fetal. México es un territorio complejo, pero la única manera de que se pueda realizar una estandarización de los procedimientos, los estándares de calidad homogéneos, que hay un acceso de servicios altamente especializados a toda la población, una investigación y desarrollo responsable de la mano de la capacitación y la formación, es por medio de la regulación. Y esto es algo en lo que estamos en vías de hacerlo en los comités de FEMECOC. Hay muchas propuestas. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer. Estas dificultades van más allá de este ejemplo que siempre les pongo cuando hablamos con nuestros colegas en Europa, que si ellos tienen una paciente en Galicia, bueno, pues mándamela a Madrid, súbela a un tren y mándamela y acá la operamos, o mándamela a Barcelona. Acá no es tan sencillo. Acá una paciente que viva en Los Cabos, que no tenga recursos para poder tomar un vuelo, difícilmente va a poder acceder de manera por lo menos fácil y segura a las sedes, a las únicas sedes grandes públicas que existen en nuestro país en la actualidad, que son en el estado de Nuevo León, en Jalisco y en Ciudad de México. ¿Quién opera y dónde se opera? Ese es un mensaje que siempre queremos dejar y siempre tratamos de que quede muy claro. La cirugía fetal no es una persona, la cirugía fetal es todo un programa. Se requieren de muchas voluntades, de un equipo multidisciplinario que haga un tamizaje y diagnóstico prenatal avanzado, pero que también haga un abordaje y una evaluación adecuada para poder asesorar bien a esa pareja y que esa pareja tome las decisiones de que si van a querer someterse a los riesgos de una cirugía fetal con lo que eso implica, pero que además de que tenga la capacidad técnica de hacer una cirugía fetal, pues si la paciente se complica, no solo la va a subir un taxi y enviarla a un hospital público, sino que ahí en su unidad es posible resolver esas complicaciones y es posible atender a ese neurodesarrollo y esa rehabilitación que todos los bebés que fueron tributarios de cirugía fetal van a requerir. La cirugía fetal no lo es todo. Ahorita vamos a ver unos casos. Y que a la vez este programa tiene que estar auditado, este programa tiene que estar supervisado y que la divulgación de los resultados tiene que ser transparente. Esto otra vez solo se puede hacer desde una vigilancia, desde una regulación, cuando se hacen las cirugías fetales por medio de los comités de bioética bien establecidos, y esto nos lo da simple y sencillamente pues las instancias institucionales de nuestro país. La formación, los programas de formación, valga la redundancia, formales en nuestro país, pues actualmente el único programa formalmente con oferta académica en una universidad en nuestro país es el programa que desde el 2024, impulsamos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, que es un programa de alta especialidad en medicina y cirugía fetal, y en la actualidad ya tenemos 2 generaciones y se encuentra perfectamente supervisado, auditado y como oferta académica en un hospital y en una universidad pública debidamente establecida. Pero son necesarios estos programas de formación, porque aquí vemos, por ejemplo, vean aquí lo que va a pasar. Esta es una pinza, estamos haciendo una práctica en una prueba diagnóstica y ahí nos movimos. Este es un dummy, este simulador que utilizamos para que los médicos que van a hacer procedimientos y procedimientos quirúrgicos, aquí creo que este video estaba fallando, pero ese es un simulador donde hacemos una simulación de fetoscopía para que el médico que está preparándose en cirugía y terapia fetal, al momento de que vaya a abordar a la paciente por primera vez, ya rompió como 4 o 5 balones aquí, sin ninguna repercusión para un paciente. Vean, esto es un simulador. Y aquí hubo una complicación. Se rompió el globo. ¿Esto en la vida real qué significa? Que se rompen las membranas. Esta formación, estos programas
formales, universitarios, auditados e institucionales, nos permiten hacer esto, nos permiten formar médicos aptos, no solo en la técnica, sino en los preceptos éticos que llevan a realizar una cirugía. Nos vamos a ir también ya muy rápido en esto. La Red Norteamericana de Terapia Fetal también nos ha ya ayudado un poco con esto, y a pesar de que nos divide los niveles de terapia fetal en complejidad leve, moderada y alta, digamos, o alto grado de complejidad, deja muy claro que cualquier centro de terapia fetal, cualquier centro, instituto, centro, escuela que se llame centro de cirugía fetal, debe de tener un soporte institucional y tener todo esto. De entrada, tiene que tener la manera de resolver de que si yo pongo una aguja en esa placenta, en ese útero, y se rompen las membranas o hay un desprendimiento, pueda resolverlo ahí, en ese momento, porque si no puede haber complicaciones para los fetos o para la mamá. Y vean cómo los procedimientos nivel 1, que se llaman así porque los instrumentos que utilizamos son muy pequeños, las transfusiones intrauterinas, las intervenciones cardíacas fetales por el tipo de aguja, las cirugías por radiofrecuencia, que son instrumentos de menos de 2 milímetros. Bueno, hasta en esos procedimientos, la Red Norteamericana de Terapia Fetal dice que, o sugiere y norma, que tenemos que tener todo esto. No es correcto hacer procedimientos quirúrgicos en consultorios adaptados, que se hacen llamar como centros de terapia fetal. Son procedimientos que pueden complicarse en cualquier momento y que deben de llevarse a cabo bajo el marco de una institución donde puedan resolverse estas complicaciones de manera rápida y donde puedan recibir a un bebé complicado, con una patología, pero aparte con una complicación como es la prematurez. Y si esto aplica para los procedimientos nivel 1, pues más allá también para los procedimientos nivel 2, que son las derivaciones toracoamnióticas, la fetoscopía láser, la colocación de balones para hernia diafragmática, o los procedimientos percutáneos como la reparación de espina bífida, que no dejan de ser procedimientos que deben de realizarse siempre en instituciones o en contextos hospitalarios. Obviamente, pues la cirugía fetal abierta, que son ya los que corresponden a los nivel 3. Y aquí es un resumen de que como todos los niveles de cirugía fetal no debemos de menospreciarlos. El personal o el centro de terapia fetal que se quiera llamar como centro de terapia fetal debe de ser soportado por una infraestructura hospitalaria para poder resolver estas complicaciones eventuales. Y entonces viene la pregunta: ¿qué es un centro de terapia y cirugía fetal? Pues bueno, aquí yo pongo los centros de donde sabemos que hay programas institucionales auditados, regulados en nuestro país, donde no es tan fácil, pues yo decido que opero algo sin un comité de bioética, sin un trabajo multidisciplinario. En el Hospital Civil de Guadalajara, donde tenemos nosotros nuestra práctica, el Instituto Nacional de Perinatología, el Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad, el Centro Médico Nacional La Raza. Y si se me escapan algunos, una disculpa, no es a propósito, pero la pregunta va a esto: ¿qué es un centro de terapia y cirugía fetal? Pues un centro que puede resolver esto. Este es un caso en el que en nuestra unidad, al poner una derivación toracoamniótica, un shunt toracoamniótico, un procedimiento nivel 2 o nivel 1, dependiendo del tipo de aguja que usáramos, esta paciente acabó con un desprendimiento de placenta. ¿Qué pasó ahí? Se detecta, esta paciente pasa rápido a tococirugía, obviamente el feto no sobrevivió porque era un feto inmaduro, pero a esta paciente, en cuanto a la seguridad obstétrica, le fue bien. Si esto ocurre en un consultorio que adaptan como clínicas de cirugía y terapia fetal, no tarda en haber una muerte materna ya en México, que es donde puede ocurrir esto, atribuida a cirugía fetal. Y este es otro caso que también se complican después de una cirugía abierta de mielomeningocele. Entonces, esto es lo que se debe y puede llamar un centro de cirugía y terapia fetal.
hay casos como estos que son los que luego publicamos y decimos, miren, estos son nuestros casos, los bebés que operamos en el hospital civil y vean cómo están moviendo las piernitas y tienen una excelente movilidad. Ya si ustedes son más observadores van a ver que aquí hay un déficit de motriz, hay una desviación del piecito, realmente esta movilidad no es tan buena como la ponemos, pero también habrá estos y estos casos son los que queremos ver, los bebés caminando, que con el permiso también de las madres, aquí tenemos los primeros casos operados. Eso. En el Hospital San Javier. Despacio, 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 pues. Pero que también habrá estos casos, aquellos casos que no salen en las publicaciones de redes sociales, pero que este es el tipo de asesoría que tenemos que dar a los familiares, de que hay casos en los que la medicina fetal tendrá que evolucionar y tendrá que tener un alto nivel, tiene que tener un alto nivel bioético para una asesoría no directiva y saber cuándo el pronóstico, más bien los riesgos, no valen el potencial beneficio que en casos como estos pues es nulo. Yo les comento a mis residentes en formación en cirugía fetal que cuando estamos ante un procedimiento de cirugía y terapia fetal, yo me siento como Ulises cuando en la Odisea quiere pasar por el estrecho de Mesina y entonces tiene que decidir si se pega mucho a la costa, pues lo va a atacar Escila, este monstruo de varias cabezas, pero si se hace para acá, lo ataca Caribdis, el gran maremoto mitológico, y tendremos que encontrar ese punto en el que hagamos o tengamos una menor pérdida. En la cirugía fetal, otra vez, estamos predestinados a que pueda haber complicaciones, un nacimiento prematuro. Es tratar de perder lo menos posible y ganar lo más en cuanto a las terapias. Y esos son los retos a vencer. Quiero concluir. No todo feto con anomalías congénitas es candidato a cirugía fetal. En los años 90, incluso, ustedes sabrán, se intentó realizar cirugía correctiva de labio y paladar hendido, esto sin una justificación biológica que nos dijera que a esos bebés les podía ir mejor operándolos antes del nacimiento. Tan es así que la cirugía correctiva de labio y paladar hendido en la actualidad se realiza no al nacimiento, se realiza después de una terapia de rehabilitación oral y después de una preparación por parte de todo el equipo pediátrico. Y esto desafortunadamente sigue pasando en nuestro país, donde hay patologías que no se han probado, que son tributarias de cirugía fetal, en donde no hay una base ni siquiera biológicamente plausible que podemos ayudar a ese feto con una intervención prenatal. Y sin embargo, ahorita nos vemos inundados de esta publicidad en redes sociales, donde prácticamente se dice, todos queremos levantar la mano y decir, acá somos el centro más grande, acá somos el instituto más capacitado, estamos operando cosas innovadoras. Realmente esto debe llevar un proceso de investigación. Innovación no es igual a atención clínica y las cirugías fetales deben de realizarse siempre con un balance riesgo-beneficio. Este beneficio debe ser real y objetivo, es decir, yo le voy a decir a la mamá, no le voy a decir, es que voy a hacer una intervención para salvar a tu bebé, porque ahí ya gané el discurso. Cualquier mamá mexicana, cualquier mamá latinoamericana va a decir, yo me arriesgo por salvar a mi bebé. Pero si ese beneficio no es real, no le estamos diciendo la verdad a esa paciente. Y donde el riesgo materno sea aceptable. El cirujano fetal es solo un actor de todo un equipo multidisciplinario. El cirujano fetal actúa en un solo momento, pero todo el sistema de salud se orquesta para que ese procedimiento resulte en que ese bebé camine, en que ese bebé se vaya a su casa sin secuelas. Y eso es gracias al equipo multidisciplinario que va desde la enfermera instrumentista, desde los técnicos que nos ayudan a los perfusores
de las soluciones durante el procedimiento quirúrgico, hasta obviamente todos los equipos subespecialistas, pediátricos y obstétricos. No todo lo técnicamente posible es clínicamente y éticamente justificable. Es decir, no porque yo pueda operar, porque les voy a decir algo, el médico más capacitado para abrir y cerrar un útero somos nosotros los ginecobstetras y lo hacemos bien, creo, y somos los que tenemos tanta experiencia, pero no por poder hacer eso es que vamos a experimentar y poder realizar procedimientos que no están clínica ni éticamente justificados. No operar también es medicina fetal. El tratamiento expectante no es no hacer nada. En la actualidad, la medicina fetal tiene opciones. El tratamiento expectante existe ya también en nuestro país la figura de la interrupción legal del embarazo, la opción, la gestión de dónde debe de nacer ese bebé, la gestión de qué especialistas deben de atender ese bebé, los cuidados paliativos que también son parte de ese tratamiento. La indicación de operar y no operar no se debe de decidir unilateralmente y con la autoridad solo de un médico. Esta decisión la definen los padres, pero como intermediario, un comité perinatal multidisciplinario, para que esta decisión sea realmente un balance riesgo-beneficio muy bien aceptable y muy bien balanceado. La cirugía fetal es un programa, no una persona, y una clínica, consultorio, núcleo médico con habilidad técnica, pero que no tiene terapia de cuidados intensivos, ni obstétricos ni neonatales, que no tiene banco de sangre, que no tiene servicio de ambulancias para trasladar, que no tiene convenios con las instituciones de salud, que no tiene una tococirugía. Esto debe de quedar claro, no es un centro de cirugía y terapia fetal. La referencia temprana y oportuna es básica. La sospecha parte del médico de primer contacto. En esto es donde todo el personal de salud nos puede ayudar, donde si alguien nos dice es que yo tengo una paciente que le detectaron algo a su bebé, perfectamente puede ir a estos centros institucionales, tanto públicos como privados, donde pueden evaluar y referir no quiere decir que se va a operar. Referir es que se va a valorar por un comité, por médicos con especialización y con un comité perinatal para evaluar si hay elegibilidad. Y esto es muy importante. La cirugía fetal no termina en quirófano. La cirugía fetal termina en UCIN y es por eso que es muy importante el trabajo en conjunto y de la mano con ustedes, con los neonatólogos y con todas las especialidades pediátricas que intervienen, neurología pediátrica, cardiología pediátrica, expertos en neurodesarrollo, porque va a terminar en una calidad de vida que será buena o mala, dependiendo de la selección de pacientes que hagamos. Y para cerrar, la cirugía fetal en México debe de crecer y desarrollarse, pero no de forma heroica o irresponsable, es decir, no operar por operar. El camino que se está siguiendo y que creemos que debe de seguirse es hacia una cirugía fetal responsable, regulada, auditada, ¿por qué no regionalizada? Para que así salvemos estas dificultades territoriales y geográficas de nuestro México y que alguien que está más cerca de una sede de Nuevo León, más cerca de una sede de Ciudad de México o de Guadalajara, pueda perfectamente coordinarse entre grupos para poderse referir de manera expedita. Y la cirugía fetal debe de ser regulada siempre desde el punto de vista bioético. Nada más para hacer un poco de publicidad de unas publicaciones que recientemente nuestro grupo, el grupo de trabajo del Hospital Civil de Guadalajara y del Hospital San Javier, hemos tenido recientemente un documento que habla de todos los procedimientos validados y los principios teóricos y quirúrgicos de cirugía y terapia fetal y del feto como paciente, donde se aborda pues todo las escalas de evaluación y cómo evaluar a los fetos que son afectos de una patología intrauterina. No me queda también más que agradecer a todo nuestro grupo, al Instituto Fetal San Javier, al doctor Alfonso por la invitación, a la doctora Alma por la invitación y a todos ustedes por estarme escuchando a estas horas de la noche y también felicitarlos de nuevo, nuevamente por su Día del Neonatólogo. Por su atención, muchas gracias y quedo por si hay preguntas.
Muchísimas gracias, doctor. Creo que nos dio una información bastante completa y detallada de lo que es la cirugía fetal en México. Nos queda claro que obviamente como país tenemos que crecer en esto, pero tomó puntos bastante relevantes, sobre todo que en nuestro país de manera institucional tenemos en algunas zonas de nuestro país esta cirugía, pero creo que, como bien lo mencionó, sí, la prematurez sigue siendo nuestro problema mayor de mortalidad neonatal, pero cada vez las malformaciones congénitas no cardiológicas están a la alza. De entre ellas, pues las malformaciones del sistema nervioso central y las gastrointestinales. ¿En qué momento sería la semana más adecuada de que se envíe, primero que se detecte, pero después que se envíe a un centro de referencia para evaluar la posibilidad de una cirugía fetal? Sabemos que son diversas etiologías, pero las más frecuentes que nos mencionó, sobre todo las malformaciones del sistema nervioso o las hernias diafragmáticas, ¿cuál es el momento más oportuno de la referencia con ustedes? Bueno, yo siempre les decimos en los foros a los que vamos y sobre todo cuando eh, hablamos ya en entornos especializados, el momento clave es el tamizaje. Si nosotros nada más buscamos a la población de riesgo de cirugía fetal, es decir, si nosotros solo enviamos a una evaluación especializada a la paciente que tuvo antecedente de un bebé con espina bífida, de un bebé con hernia diafragmática, con ¿sí? Se desconectó, ¿verdad? Sí, ya lo escuchamos. Ah, si solo nos enfocamos en esa población, se nos irá la mayor parte de los casos. El momento ideal de diagnóstico prenatal en la población general, como un tamizaje universal, es entre las 11 y 14 semanas. Toda mujer embarazada debería de acudir a una ecografía especializada con un médico materno fetal, guiado también por su médico ginecobstetra, que es el médico tratante de primer contacto, para esa evaluación donde ya podemos detectar hasta el 50% de los defectos del tubo neural que pudieran ser tributarios de terapia prenatal. Podemos detectar ahí también las hernias diafragmáticas desde etapas tan tempranas. En México es difícil en algunos sectores todavía que las pacientes nos lleguen en esas semanas, entre las 11 y 14 semanas. Pero si ya se nos pasó esa etapa, o aunque ya se haya hecho esa evaluación, el segundo momento importante es entre la semana 18 a 24. Esas son las dos consultas, digamos, que toda mujer embarazada debe de tener con el médico fetal, donde se va a hacer esa exploración de manera muy, muy detallada de la anatomía fetal para descartar estas condiciones. Semana 11-14, semana 18 a 24. Esas dos son las evaluaciones básicas en el embarazo y se recomiendan en la actualidad para todos los embarazos bajo y alto riesgo. Cuando, por ejemplo, ahorita me preguntaba, para la espina bífida, para la hernia diafragmática, en la espina bífida tenemos un problema. Se hizo un estudio ya en Latinoamérica para ver en qué semanas estaban llegando las pacientes a un diagnóstico prenatal y se encontró que la mayoría de las pacientes que llegaban de espina bífida a centros públicos, llegaban ya fuera del tiempo donde se podía ofrecer la cirugía con un beneficio tangible. Esto es un problema porque quiere decir que estamos fallando como sistema de salud. La detección se nos está escapando y la mayoría de esas pacientes habían tenido ecografías prenatales. Entonces, la ventana de operar una espina bífida es muy estrecha. Es entre las semanas 19 a 26. Eso es lo que está demostrado eh, contundentemente. Hay grupos que están abogando por operar un poco más tarde. Esto no se ha demostrado. De hecho, se ha visto que hay más riesgos para los fetos si se opera después de la semana 26 o si se opera en un periodo muy temprano también. Puede haber despegamiento de membranas, más riesgo de nacimiento prematuro. Para la hernia diafragmática, esta oportunidad es un poco más allá. La cirugía o la colocación del balón la realizamos aproximadamente semana 28-30.
Bueno, doctor, Y también muchas gracias. tenemos saludos del doctor Gabino Yescas, saludos del Instituto Nacional de Perinatología, saludos de Tlaxcala, de la doctora Rosaura del Valle, saludos de Puebla, muchas felicitaciones. Y tenemos aquí otra pregunta en donde nos dice, ¿qué opina de algunos lugares en México que realizan cirugías fetales sin una indicación o cirugías no probadas y experimentales sin la aprobación de un comité de bioética o peor aún en un quirófano improvisado? Bueno, pues es prácticamente acaban de tocar un punto álgido que se está discutiendo en estos momentos en la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia por medio del Comité de Cirugía Fetal. Es algo que pues definitivamente está fuera de toda normativa. Eh, Sin ir más lejos, o sea, esto va más allá de una opinión personal, pero desde el momento en el que la Ley General de Salud, en su título quinto, artículo 49, marca que cuando tú haces una investigación, o sea, tú estás haciendo una investigación, tú tienes que resolver y hacerte cargo de las complicaciones, desde ahí ese tipo de lugares están faltando a la Ley General de Salud. Obviamente, si nosotros revisamos también la Ley General de Salud de las instituciones donde se prestan los servicios de salud, vamos a ver que en los consultorios no se pueden hacer procedimientos quirúrgicos. O sea, esto está fuera de toda norma. Va más allá de una opinión personal. Definitivamente son procedimientos que se están haciendo fuera de norma, son procedimientos que no son auditados, son procedimientos en los que la indicación pues es más que cuestionable y que además se está poniendo en riesgo la salud y la vida de la madre y el feto al realizarse procedimientos en entornos donde pues es obvio que no hay una seguridad, donde no hay los mecanismos para poder resolver una urgencia, que vaya, ustedes son colegas neonatólogos, trabajan en instituciones de salud y saben que lo que puede pasar de una sala de labor a un quirófano, que es cuestión de minutos. Ahora imagínense en un área donde ni siquiera hay un método de traslado adecuado. Definitivamente, pues la opinión y estamos completamente en desacuerdo de esas prácticas. Doctor, un comentario de Carlos Paniagua de Costa Rica, también referente a esto, de que desde el punto de vista de neonatología, ¿qué recomienda usted para implementar este programa de cirugía y terapia fetal? Y aunado a lo que usted comenta, sabemos que en pacientes que se hace cirugía fetal, el riesgo inminente es pues, el parto prematuro, ¿no? O la ruptura de membranas de manera temprana. Estando en un centro regulado y en un instituto de salud, pues obviamente el tiempo posterior al evento pues se tomarán las medidas precautorias necesarias, esquema de madurez pulmonar, un manejo de la paciente. ¿Como cuánto después de un evento quirúrgico la paciente ameritaría estar bajo esta vigilancia como complicación inmediata el parto prematuro y la ruptura después de un procedimiento? Ok, sí, es muy buena pregunta y yo les diría que cualquier paciente que invadimos, por lo menos en nuestro programa, son pacientes que el riesgo de ruptura es latente durante todo el embarazo. El seguimiento es estrecho. Tenemos un gran equipo que está de guardia y que si esta cirugía nos salió bien, nos salió perfecta. Hemos hecho fetoscopías en el que salimos muy satisfechos del quirófano y a la semana se rompen las membranas o a veces hasta las 10 semanas, pero todavía sigue siendo un bebé de 26, 28 semanas, donde sabemos que en nuestros entornos, en nuestros hospitales públicos del país, por cuestión de insumos, por cuestión de recursos, son bebés que les va a ir muy mal y que incluso no tendrán un buen resultado. El riesgo de ruptura y de prematurez nunca acaba. Nunca acaba hasta que llegamos a la semana 37 y estas pacientes son pacientes que requieren un seguimiento muy estrecho por un grupo que tenga experiencia en cirugía fetal o como también lo hacemos. A nosotros nos mandan pacientes de otros estados o de otros Ujú. países y que las pacientes no pueden quedarse. Es decir, me dice, yo me tengo que regresar a Sonora, a Sinaloa, a Baja California, no me puedo quedar aquí porque situaciones sociales. Bueno, es comunicarnos con los médicos de allá
para estar en una comunicación constante de cuáles van a ser las cuestiones que tendrá que estar vigilando ese médico tratante de primer contacto. Por eso la comunicación con el médico obstetra, que es el que realmente guía toda este tratamiento, es muy, muy importante. Esa comunicación constante entre también el medio donde ese bebé va a nacer para que esté toda la gestión necesaria para esa patología en particular y los especialistas pediátricos que tendrán que atender. Muchas gracias. Por obvia de tiempo, bueno, tenemos muchos comentarios y muchas felicitaciones. Le agradezco muchísimo su exposición. Solo quiero añadir que, pues sí, en México tenemos pocos lugares, pero aún así tenemos instituciones públicas, como usted ya lo mencionó, La Raza, Monterrey, Guadalajara. Recientemente en Villahermosa también se estableció un grupo de cirugía fetal que todavía está en proceso de tener todo esta, pues, documentación y equipo multidisciplinario, pero también es algo factible a nivel público, además de los ámbitos privados. Creo que tenemos que insistir como neonatólogos en crear estos equipos multidisciplinarios en varios lugares de la República y sobre todo en los ya establecidos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctor. Gracias, doctora Corona. Y les dejamos la encuesta para su asistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Saludos, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bonita noche. Gracias, bonita noche. Igualmente.